Muy bien, jóvenes. Como ya sabemos, hay que avanzar debido a que las clases se van a recortar un poco. Así es que voy a complementar lo que hemos hecho en el salón de clase a través de este video. En la última sesión hablamos de electroquímica. Hicimos algunas experiencias dentro del aula de clase sobre la electroquímica. Este miércoles, que tenemos laboratorio, vamos a repetir esas experiencias, pero tienes que complementarlas con algunos cálculos que me vas a tener que entregar en tu guía de laboratorio. Voy a explicarte detalladamente de nuevo lo que hicimos en clase y voy a aclararte cómo efectuar estos cálculos. Espero que prestes mucha atención y puedas hacerlo. Te recomiendo tener a la mano lápiz, papel, calculadora, para poder efectuar bien estos cálculos. Lo mismo harás el día miércoles en el laboratorio. Si estás listo, comencemos. Electroquímica. Ya sabes que la electroquímica es un tipo de reacción redox especial. La electroquímica es la parte de la química que estudia la relación que existe entre la energía eléctrica y la energía química. Y como antes te dije, esta energía química se produce a través de reacciones redox. Existen dos tipos de reacciones electroquímicas que vamos a estudiar. Las conocidas con el nombre de celdas galvánicas, si buscas libros también las puedes encontrar con el nombre de celdas voltaicas, que aprovechan energía liberada de una reacción química. O sea, aquí se produce energía eléctrica gracias a una reacción química, en una celda galvánica o celda voltaica. En las celdas electrolíticas es al revés, no se genera, sino se consume energía eléctrica para poder realizar una reacción química. Básicamente, la reacción química que ocurre en toda celda electrolítica es una reacción de electrólisis o descomposición electrolítica. La sustancia química se descompone. Vamos a verlo con calma. Para recordar, esto ya tú lo sabes, pero te lo voy a recordar. Las reacciones redox, que son las que intervienen aquí, son reacciones de óxido-reducción o de reducción-oxidación. De ahí proviene el nombre redox. En una oxidación se pierden electrones, pero se aumenta el número de oxidación o la valencia. En una reducción se ganan electrones, pero se disminuye el número de oxidación o la valencia. No te olvides, ¿ah? Oxidación, aumenta el número de oxidación, pero se pierden electrones. Reducción, disminuye el número de oxidación, pero se ganan electrones. ¿Por qué es importante tenerlo claro? Pues porque, como antes te dije, las reacciones químicas o electroquímicas son procesos o reacciones redox, donde siempre va a ocurrir una óxido-reducción. Iniciemos con el primer tipo de reacción electroquímica, la celda galvánica. Eh, ya te dije que también le puedes encontrar con el nombre de celda voltaica en honor a Volta o galvánica en honor a Luigi Galvani. Eh, en esta celda galvánica lo que ocurre es que debido a que existe una reacción química, se fuerza el paso de electrones por un conductor y esto genera corriente eléctrica. Hicimos ya la experiencia en el aula, esta, la del zinc y la del cobre, pero de repente la hicimos de esta manera. Este es un esquema de una celda voltaica. Primero los elementos de una celda voltaica. Recuerda, tú tienes que saber muy bien cuáles son los elementos. Primer elemento, el depósito o la cuba, donde va a ocurrir la óxido reducción. Tienen que haber dos depósitos, dos vasitos de precipitados, ¿no? En uno va a ocurrir la oxidación y en el otro va a ocurrir la reducción, ¿no? Aquí está ocurriendo la oxidación y aquí está ocurriendo la reducción. Donde está el cobre la reducción, donde está el zinc la oxidación. Ahora, en estos vasitos hay una solución líquida que contiene cobre, es una sal. Acá hay una sal de cobre y acá hay una sal de zinc.
Básicamente la sal de cobre que se utiliza o que utilizamos en el laboratorio fue sulfato de cobre, una sal azul. Puedes darte cuenta en la imagen anterior aquí, ¿no? Una sal azul, sulfato de cobre. Y la otra sal blanca, transparente, era el sulfato de zinc. ¿Estamos de acuerdo? Sulfato de cobre, sulfato de zinc. Muy bien. Ese sulfato de cobre se descompone, forma cobre y el sulfato de zinc forma zinc. Ahora, recuerda, tenemos los dos depósitos, los dos vasos de precipitados, la solución salina de cobre, solución salina de zinc, y colocamos electrodos. Electrodos. Donde yo tenía la solución de cobre, coloqué una barra de cobre. Donde yo tenía la solución de zinc, coloqué una barra de zinc. Y estos dos electrodos los conecté a un multitester o a un foquito, dependiendo cuánta potencia eléctrica genera, para observar la corriente eléctrica que se está generando. Donde ocurra la reducción, a eso le vamos a llamar cátodo, a ese electrodo le llamaremos cátodo. Recuerda, el cátodo es positivo. Donde ocurra la oxidación, a ese electrodo le llamaremos ánodo. Reducción cátodo, oxidación ánodo. No lo confundas con catión y anión. ¿Estamos de acuerdo? No lo confundas con catión y anión. Muy bien. La reacción química no se da, no se va a dar hasta que, o mejor dicho, el paso de electrones no se va a dar hasta que tú no le coloques un puente salino. Yo coloqué un papel poroso y en ese papel poroso le dejé caer una solución de sal y esa solución de sal permitió el paso de la corriente eléctrica, el movimiento de electrones, ¿no? Esto fue lo que apreciamos en el laboratorio. Aquí está lo que antes se te dijo, ¿no? En el cobre ocurre la reducción, donde está el zinc ocurre la oxidación, donde está la reducción tenemos el cátodo, donde está la oxidación tenemos el ánodo. La carga eléctrica que se forma se llama fuerza electromotriz o FEN. ¿Cómo sé yo cuánta fuerza electromotriz o FEN se va a generar? Para eso tengo esta tabla de potencial estándar de reducción. Las reacciones químicas que generan carga eléctrica están aquí detalladas. Y acá está la carga eléctrica en voltios o el FEN, se representa con una E, ¿no? Que se puede generar. Hay FEN positivo o carga eléctrica positiva, voltaje positivo o voltaje negativo. Regresemos a nuestro ejemplo. ¿Cómo saber yo cuánto FEN, cuánta fuerza electromotriz o cuánto voltaje genera mi pila, ¿no? O mi celda galvánica? Pila es otro nombre que se emplea para describirlo. Por ejemplo, observo que en mi celda galvánica el cobre, el cobre se reduce y el zinc se oxida. Entonces necesito mi tabla de potencial estándar de reducción. Busco en mi tabla. Cuando el cobre pasa de +2 a 0 y se reduce, su potencial estándar es 0,34. Entonces yo le pongo potencial estándar igual a 0,34. Ahora yo veo que el zinc pasa de 0 a ser zinc +2. De 0 a +2. Lo busco en mi tabla. Pero en mi tabla no lo tengo de 0 a +2, sino que lo tengo de +2 a 0. Está al revés. Si está al revés, lo único que hago es su voltaje o su FEN, le cambio de signo. Aquí me indica que de +2 a 0 debería ser negativo. Pero como aquí lo tengo al revés, de 0 a +2, entonces lo vuelvo positivo. Y una vez que tengo los dos potenciales estándar, del que se reduce y del que se oxida, si quiero saber cuánto voltaje me va a generar la celda, simplemente esos dos potenciales los sumo. 0,34 más 0,76 me da 1,10 voltios. Este es el voltaje que va a generar mi pila o mi celda. ¿Sí?
Repito, puedes ver este video las veces que quieras para que lo entiendas, por favor. El cobre pasa de ser más 2 a cobre 0. Se reduce. Lo busco en mi tabla. Está igualito. Pongo su potencial estándar. El zinc está de 0 a más 2. Pero acá el zinc está de más 2 a 0. Está al revés. Simplemente le cambio el signo. Lo sumo. 0,34 más 0,76 y me da 1,10. Así se calcula el Fen de la celda. El Fen que se oxida más el Fen que se reduce. Puedes practicar calculando el Fen de estas dos celdas. El níquel pasa de 0 a más 2, el cobre de más 2 a 0. Acá tienes tus valores. El zinc, en la segunda ecuación, el zinc pasa de 0 a más 2 y la plata de más 1 a 0. Ese número que tiene adelante la plata no importa, no le hace nada al potencial estándar. Haz tus cálculos con tu lápiz y estos son los resultados que te tienen que salir. Las celdas galvánicas son las conocidas pilas. Toda pila es una celda galvánica. La pila está recubierta de zinc, tiene una pasta en el centro de dióxido de manganeso y en el centro hay una varilla de grafito. Para este miércoles que tenemos el laboratorio necesito que traigas 2 varillas de grafito que puedas extraer de 2 pilas 3A, de las más chiquitas. Procura no sacarlas de las pilas alcalinas ni de las Duracell porque son más difíciles. Sacarlas de las pilas más comunes, más baratas, que estén gastadas. Necesitas 2 por grupo. La electrólisis. La electrólisis es un proceso más fácil. La energía eléctrica provoca una reacción química. Por ejemplo, si yo tengo sal, cloruro de sodio, y pongo 2 electrodos, el cloruro de sodio se va a descomponer en cloro y en sodio. El sodio que es positivo será hacia el cátodo que es negativo, y el cloro que es negativo será hacia el ánodo que es positivo. Simplemente descompongo la sal, el cloruro de sodio. Lo mismo pasa con el agua. Hacia el cátodo que es negativo será el hidrógeno que es positivo, y hacia el ánodo que es positivo será el oxígeno que es negativo. Electrólisis. Para eso vamos a emplear la ecuación de Faraday. Faraday nos planteó esta ecuación. La masa depositada en el cátodo es directamente proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica por el tiempo de exposición por el MEC entre 96.500. Donde tú ves la M es la masa que se deposita del metal en el cátodo, en gramos. Donde está la I, aquí, ahí vamos a poner la intensidad de la corriente eléctrica en amperios. La T representa el tiempo que dura la electrólisis en segundos. El MEC es la masa molecular del elemento metálico dividido entre su valencia. Recuerda, la M es la masa que se deposita en el cátodo, la masa del metal. Si tú observas en todas nuestras electrólisis, en el cátodo se ha depositado el metal sodio. Yo podría calcular la masa de sodio depositada acá. En el cátodo se ha depositado el hidrógeno. Podríamos calcular la masa de hidrógeno depositada en el cátodo. Y es la intensidad de la corriente eléctrica de la batería. La batería tiene una intensidad de corriente eléctrica en amperios o amperaje. T es el tiempo que duró la electrólisis, ¿no? 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, pero lo expresamos en segundos. El MEC es la masa del elemento que tú la buscas en tu tabla periódica dividido entre su valencia. Tú ya sabes las valencias. Veamos un caso práctico. Imagínate que yo estoy trabajando esta electrodeposición o electrólisis.
Yo tengo una barra de cobre, una barra con otro metal cualquiera. Tengo sulfato de cobre en solución salina acá, un líquido. Yo le paso una corriente y observo que el cobre empieza a depositarse encima del metal. Y quiero saber cuánto es la masa de cobre depositada. Para eso, primero tengo que plantear mi problema. La masa de cobre depositada es mi problema. El tiempo de exposición, imaginemos que es 10 minutos de exposición, o sea, 600 segundos. Y la intensidad de la corriente eléctrica de mi pila es de 9 amperios. Perfecto. Entonces, una vez planteada el problema, vamos a resolver. Primero determinemos el MEC del cobre. Busco en mi tabla periódica cuánto es la masa del cobre, 63,5, y lo voy a dividir entre la valencia del cobre. Aquí yo observo que el cobre está trabajando con valencia más 2. Por eso el 63,5 lo divido entre 2. ¿Y cuánto me da? 31,75. Por lo tanto, la masa del cobre depositada es igual a la intensidad por el tiempo por el MEC entre 96.500. ¿Cuánto es la intensidad de la corriente eléctrica? 9 amperios. El tiempo de exposición, 600 segundos. Y el MEC me salió 31,75. Entre 96.500, yo puedo decir que la masa de cobre depositada en el cátodo es de 1,77 gramos de cobre. Listo. Lo mismo tienes que hacer tú el día miércoles. Para eso te he dejado una separata con algunos ejercicios para que te puedas adiestrar en esta fórmula y también en los cálculos de la FEN en celdas galvánicas. Por favor, practica, que el día miércoles entramos al laboratorio, vas a realizar una electrólisis y una galvanólisis y vas a efectuar tus cálculos. Para ello tienes que estar ya entrenado. No olvides, puedes ver este video las veces que quieras y practica por favor resolviendo la separata que adjunto con este video. Muy bien, que tengas buen día. Gracias.